y yo creo que lo vamos a complementar. Lo vamos a complementar con el día de mañana. Entonces, miren, el día de hoy tenía contemplado que viéramos variables, expression and statements, pensando en la primera parte del curso que es aprender a programar en Python. Mi primer objetivo es que tengan las herramientas suficientes para poder beneficiarse de la facilidad que representa o de lo amigable o intuitivo que puede ser programar en Python. Como ya comentamos, necesitamos aprender a programar, sí o sí. Incluso hasta si no nos vamos a dedicar a la ciencia de datos, el saber programar eh, pinta a ser una necesidad similar a la que representa hoy en día saber inglés, por ejemplo. La verdad, por lo que viene en el futuro. Saber programar puede representar cambiar de ser un usuario de tecnología a ser un generador de tecnología. Y hoy en día los lenguajes de programación como Python son muy intuitivos, o sea, realmente pueden permitir que cualquier persona pueda programar. Eh, y bueno, nos dice esta diapositiva, you need two skills to become a programmer. Necesitamos dos habilidades para convertirnos en programadores. First, you need to know the programming language, for example, Python. You need to know the vocabulary and the grammar. You need to be able to spell the words in the new language properly and know how to construct well-formed sentences in this new language. Yo al principio les había platicado, ¿no? En una analogía, Python, podemos pensar que es una serpiente y que vamos a aprender a comunicarnos con esa serpiente. Entonces, para poder comunicarnos con la serpiente tenemos que aprender su lenguaje. La serpiente no se va a poder comunicar con nosotros. Es como con nuestras mascotas, ¿no? La mascota sabe algunas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, un perrito, a lo mejor si escucha calle o parque, pues se va a poner muy contento, ¿no? Porque esa palabra sí la entiende, sabe que es una palabra clave que significa que lo van a llevar a pasear. Entonces, al igual, Python va a tener algunas palabras claves que va a entender. Python es un poco más inteligente que una mascota, por ejemplo, pero no tanto como un humano. Python tiene habilidades en las que es muy bueno, mucho más bueno o mucho más hábil que un humano. Pero digamos que lo primero que tenemos que hacer es aprender este lenguaje. Tenemos que aprender este nuevo lenguaje que maneja la serpiente para poder comunicarnos con ella primero, para después poderle dar instrucciones para que realice tareas muy pesadas, tareas muy monótonas o tareas muy complicadas de realizar por un humano. Then we need a second skill too. The second skill too is you need to tell a story. In writing a story, you combine words, sentences to convey an idea to the reader. There is a skill, an art in constructing the story, and a skill in story writing is improved by doing some writing and getting some feedback. In programming, our program is the story, and the problem you are trying to solve is the idea. Entonces, programar, pues tal cual se vuelve, como nos dice la analogía, en escribir una historia, ¿no? No sé si aquí, a ver, levante la mano, ¿hay alguien aquí a que le gusta escribir o que le gustaría aprender a escribir cuentos, novelas, un libro, un guión? Arturo, muy bien. Yo creo que la mayoría, ¿no? A lo mejor nadie no se animan a decir o a lo mejor no lo han pensado. Pero luego contar una historia, pues es interesante, ¿no? También es padre, puede ser un buen hobby. Entonces, programar es algo similar, en el sentido de que la primera vez que ustedes, si a lo mejor alguna vez en la preparatoria o alguna vez ustedes estaban aburridos y dijeron, pues voy a escribir algo, no sé, voy a escribir mi diario, o algo así. O incluso cuando escriben un correo electrónico para comunicarse con un profesor. Las primeras veces que ustedes escriben un texto, un párrafo, y lo vuelven a leer, pues pudieran ver que a lo mejor el mensaje que ustedes trataron de comunicar, pues a lo mejor se entendió, a lo mejor no tanto,
A lo que voy es que las primeras veces no es muy bueno, no es muy claro, no tenemos esa habilidad, ¿no? Para contar una historia, digamos que redactando, ¿no? Pero si nosotros escribimos y escribimos y escribimos y recibimos una retroalimentación, es decir, escribimos una historia y se la damos a un amigo que la lea y él va a decir, pues mira, está bonita la historia, pero como que aquí esta parte no se entiende qué quisiste decir, como que no queda claro. Entonces, reciben esa retroalimentación, modifican esa parte, se la vuelven a pasar al amigo, o al asesor. El asesor la vuelve a leer y dice, ah, ya quedó más claro, sí, quedó bien, quedó mejor. Entonces, conforme ustedes vayan escribiendo, van a ir adquiriendo esta habilidad para contar esa historia. Entonces, igual en la programación, ustedes van a ver que hay compañeros que pues adquieren habilidad más rápido, ¿no? Pero todos tenemos diferentes habilidades. Hay compañeros que a lo mejor ya tienen más experiencia y entonces pueden escribir un programa más bonito. Es decir, siempre vamos a pensar en el problema que queremos resolver. Entonces, si mi problema a resolver es decir, bueno, ahorita no voy a dar un ejemplo, pero el problema que tenemos que resolver lo vamos a resolver mediante un código de programación. Entonces, hay muchas formas de resolver los problemas y por lo tanto hay muchos programas o muchos códigos de programación que se pueden redactar para resolver el mismo problema. La persona que tenga más experiencia, pues a lo mejor puede redactar, puede resolver ese problema en 3 líneas, ¿no? 3 líneas de código. Y a lo mejor una persona con menos experiencia, pues tiene que escribir 25 líneas de código para resolver el mismo problema. Todo eso depende de la experiencia. Ahora, cuando ustedes escriben un correo electrónico, para que digamos que el mensaje tenga éxito, o sea, para que la persona que va a leer el mensaje entienda lo que ustedes están diciendo, pues tienen que tener buena ortografía, ¿no? Por ejemplo, las comas, ¿no? Para saber, ay, ¿qué quiso decir aquí? Las comas, los acentos, los símbolos de puntuación. Entonces, aquí en programación es lo mismo. Vamos a aprender esa gramática, vamos a adquirir habilidad para escribir estos programas y resolver los problemas que vamos a tener, ¿no? No sé, Alberto Salas, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? Sí, profe. Python is a high-level language intended to be relatively straightforward for humans to read and write and for computers to read and process. Other high-level languages include Java, C++, PHP, Ruby, Basic, Perl, JavaScript, and many more. The actual hardware inside the central processing unit (CPU) does not understand any of these high-level languages. The CPU understands a language we call machine language. Machine language is very simple and frankly very tiresome to write because it is represent all in zeros and ones. Ok, thank you. Entonces, miren, las máquinas, así tal cual las computadoras, que tienen un CPU, un Central Processing Unit, son todavía más tontas. Las máquinas no entienden el lenguaje que nosotros hablamos, ¿no? El High Level Language, que comenta la diapositiva aquí, High Level Language. Es decir, nosotros utilizamos palabras, juntamos palabras para generar oraciones y esas oraciones transmiten ideas. Pero este es un lenguaje de alto nivel. Las máquinas solo entienden, o sea, nuestra computadora solo entiende el lenguaje máquina. Y el lenguaje máquina es bastante sencillo, en el sentido de que solo utilizan ceros y unos. Es decir, prendido y apagado, está o no está, encendido, apagado. Solo entienden ceros y unos. Entonces la máquina es pues, casi que como un cavernícola, ¿no? Se entiende nada más si está encendido o está apagado, está encendido o está apagado. Ceros y unos, es lo único que entiende. Entonces, para comunicarnos con nuestra computadora necesitamos un intérprete. Y ese intérprete precisamente es Python. Python va a ser nuestro intérprete entre nosotros y nuestra computadora. Entonces, si se fijan, la comunicación aquí es entre tres entes, ¿no?
Somos nosotros, el, 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 el intérprete, que en este caso va a ser Python, y nuestra máquina, nuestra computadora. Entonces, la que realmente hace la chamba, la que realmente hace el trabajo, pues es la computadora. El intérprete lo que hace es del nivel, del lenguaje de alto nivel que tenemos nosotros los humanos, va a convertir esos instrucciones, ese lenguaje que nosotros tenemos, lo va a convertir al lenguaje máquina, que son puros ceros y unos. Entonces, este lenguaje máquina que entiende la computadora, lo va a leer y va a ejecutar las instrucciones que nosotros le digamos a través de este intérprete. ¿Vale? Ok. It is the nature of an interpreter to be able to have an interactive conversation, as shown above. A compiler needs to be handled the entire program in a file, and then it runs a process to translate the high-level source code into machine language, and then the compiler puts the resulting machine language into a file for later execution. Entonces, bueno, así es como realmente es el proceso de programar, ¿no? En realidad es una comunicación que hacemos entre pues, las personas que tenemos un lenguaje de comunicación de alto nivel. Nos comunicamos con un intérprete, que en este caso va a ser esta serpiente o va a ser Python, que va a traducir el lenguaje de alto nivel al lenguaje que entienden las máquinas, que son puros ceros y unos. ¿Vale? Entonces, ese es, digamos que, el proceso de programar. Entonces, ahora, ¿qué es programar? Entonces, no sé, Ana Gabriela Tapia, ¿nos ayudas a leer esta diapositiva? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Okay. The definition of a program at its most basic is a sequence of Python statements that have been crafted to do something. Even our simple hello.py script is a program. It is a one-line program and it is not particularly useful, but it is the strictest definition. It is a Python program. It may be easiest to understand what a program is by thinking about a problem that a program might be built to solve and then looking at a program that will solve that problem. Thank you. Muy bien, pues tal cual, programar, pues es realizar una secuencia de declaraciones que van a servir para ejecutar una instrucción a través de esta comunicación que acabamos de platicar, ¿no? Entre la persona, el intérprete y la máquina. Entonces, la clase pasada, por ahí hicimos un pequeño programa, ¿no? Nos dice aquí que pues, a un nivel muy básico, pues el Hello World es un programa, ¿no? Es una secuencia de declaraciones que llevan a cabo una instrucción, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue decirle a Python que le diga a la computadora que queremos que ejecute la instrucción de que en el display ponga la palabra Hello World. Entonces, tal cual es lo que hicimos, ¿no? Nos comunicamos con la computadora para que haga esa instrucción. Entonces, esa instrucción puede parecer muy sencilla para nosotros que estamos acostumbrados a, pues, vaya, a visualizar todo de una manera muy visual o vaya, que estamos acostumbrados a que la tecnología se nos presenta ya en la forma final, ¿no? Ahora, aquí quiero hacer el, el paréntesis de que escribir programas, la verdad es que al principio puede ser un poco complicado, puede representar a lo mejor un poco de frustración, pero simplemente hay que pasar una pequeña etapa, ¿vale? Hay que pasar una pequeña etapa en lo que entendemos como que la lógica. Eh, Sería casi como cuando adquirimos esa habilidad para realizar un deporte o cuando le entendemos a un juego de mesa, ¿no? Al principio un juego de mesa, pues son muchas reglas, muchas instrucciones, entonces a lo mejor nuestro amigo nos está explicando las reglas del juego de mesa para que nosotros entendamos. Entonces al principio es un poquito confuso, ¿no? Cuando nos están enseñando un juego de mesa, ¿no? Entonces decimos, ay, como que está medio rebuscado, está medio complejo, medio complicado. Pero una vez que le entendemos a las reglas,
es cuando el juego se pone interesante. Ahora, cuando entendemos las reglas, ya podemos jugar, se pone interesante el juego, pero a lo mejor las primeras veces perdemos, ¿no? No damos una, porque pues estamos adquiriendo experiencia. Estamos pues encontrándole, ahora sí que los tips o el background del juego de mesa. Cuando adquirimos experiencia y nos volvemos buenos en el juego, pues ese juego de mesa se puede volver muy interesante, ¿no? Entonces, algo similar sucede aquí en la programación. Realmente va a haber una pequeña etapa en la que tenemos que entenderle, ¿no? Tenemos que entender esas reglas del juego. Y una vez que lo entendemos, es cuando podemos, es cuando se pone divertido. La verdad es que programar se puede volver un hobby. O sea, hay muchas personas que aprenden a programar y de puro hobby empiezan a resolver problemas. Un problema que pudiéramos tener, por ejemplo, si yo les digo, visualicemos este enunciado que tengo aquí. Tenemos aquí pues unas cuantas líneas, ¿no? Bueno, 2 líneas. Tenemos cuántas palabras. Si yo les dijera, a ver, necesito saber cuántas palabras hay ahí, pues a lo mejor alguien puede decir, bueno, pues no está tan complicado. 1, 2, 3, 4, y se pone a contar las palabras, ¿no? Si yo les dijera ahora, bueno, no necesito saber cuántas palabras hay ahí. Quiero saber cuál es la palabra más frecuente. Quiero saber cuál es la palabra que se presenta en más ocasiones. O sea, cuál es la palabra más popular, la palabra más frecuente. Entonces, pues a lo mejor ahí la cosa se pone un poquito más complicada, ¿no? Decimos, a ver, pues por ejemplo está esta y aquí ya se repitió. Entonces, pues a lo mejor esta puede ser, aquí está otra vez, pero también car, aquí se repite, pero también run, también aquí está, y aquí está, pero aquí está otra vez car. Entonces se pone complicado, ¿no? Entonces a lo mejor tendría que decir, ¿saben qué? Pues vamos a hacer un histograma, ¿no? Es decir, voy a poner D y aquí va una vez, y luego aquí va otra vez, y luego aquí también tengo que poner car, y entonces hay que hacer más trabajo, ¿no? Ahora, aquí pues nada más tenemos 2 líneas, ¿no? Pero ¿qué tal que fuera, pues, una base de datos, no sé, de 3000 cuartillas, ¿no? Pues ahí ya la cosa se vuelve definitivamente imposible para un humano poder hacer esa actividad. Sin embargo, este tipo de actividades son las que para una máquina son extremadamente fáciles. Entonces aquí tengo un ejemplo de un código de programación de Python que puede resolver este problema. Así tal cual, me va a decir cuál es la palabra más frecuente y cuántas veces se repite esa palabra, ¿no? Entonces, si se fijan, pues son poquitas líneas. A lo mejor ahorita, pues muchos dirán, bueno, pues es que no sé qué quiere decir esto. Pero al final del primer parcial, bueno, incluso un poquito antes, bueno, vamos a pensar que al final del primer parcial, el objetivo es que todos entendamos este código de programación, cada línea la entendamos perfectamente bien, sepamos para qué es cada línea y podamos resolver problemas similares. Entonces van a ver que no es algo complicado y el objetivo que tenemos es, en este parcial, aprender a hacer programas que resuelvan estos problemas sencillos, ¿no? A lo mejor ahorita puedan muchos decir, bueno, pues este programa a lo mejor no tiene tanta aplicación, pero bueno, si ya somos capaces de resolver un problema sencillo como este, mm, se nos abren muchas puertas para futuros, este, para futuros programas, ¿no? Futuros desarrollos que vamos a ver en la ciencia de datos, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Ahorita con lo del internet y con que nos pusimos a platicar al inicio, se nos acabó la clase. Mañana les prometo que ahora sí empezamos desde el inicio sin interrupciones. ¿Les parece? Entonces, mañana continuamos. ¿Les parece? Sí, profe, de todos modos estuvo muy interesante. Muchas gracias por la plática.